Tauro, hay algo de ti que casi nadie se atreve a decirte de frente. No porque no lo vean, sino porque intimida. Porque tu calma no es inocente. Porque tu silencio no es pasivo. Porque debajo de esa apariencia estable, paciente y firme, existe una tensión profunda, una lucha interna que pocas personas logran comprender y que tú mismo has aprendido a disimular incluso ante ti. Te han dicho que eres fuerte, que eres confiable, que eres constante, pero rara vez alguien te ha mirado a los ojos y te ha dicho que esa misma fuerza puede volverse una prisión, que tu mayor virtud también es la puerta de tu sombra. Y hoy no vamos a hablar del Tauro que todos conocen. Hoy vamos a hablar del Tauro que resiste, que aguanta, que se queda incluso cuando ya no debería, del Tauro que se aferra, del Tauro que no suelta, del Tauro que por miedo a perder estabilidad a veces pierde su alma. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que algo se mueve mientras escuchas estas palabras, quédate, suscríbete, acompáñanos, deja un like, comparte tu experiencia en los comentarios. No porque este sea un simple video, sino porque lo que vamos a revelar aquí puede ayudarte a entenderte desde un lugar más honesto, más profundo y más poderoso. Tauro es un signo de tierra, y la tierra no corre, la tierra espera, la tierra sostiene, la tierra resiste el paso del tiempo, pero también la tierra se endurece, se vuelve inflexible, se compacta tanto que ya no deja pasar el agua. Y ahí comienza la sombra de Tauro, no en la violencia, no en el caos, sino en la rigidez silenciosa, en la incapacidad de moverse cuando la vida lo exige, en el miedo profundo al cambio, no porque no seas capaz, sino porque cambiar significa perder lo conocido. Y perder lo conocido, para Tauro, se siente como una amenaza directa a la supervivencia emocional. Tu regente es Venus, el planeta del placer, del valor, del amor, de lo que consideras digno de ser conservado. Por eso Tauro no ama a medias, no se compromete a medias, no se entrega superficialmente. Cuando tú eliges algo, una persona, una idea, un trabajo, una forma de vivir, lo eliges con todo tu cuerpo, con toda tu energía, con todo tu sistema nervioso. Y ahí está el primer conflicto, porque cuando algo deja de nutrirte, tu alma lo sabe antes que tu mente, pero tu cuerpo se resiste a soltarlo. Prefieres aguantar, prefieres adaptarte, prefieres convencerte de que no es tan grave. Y así, sin darte cuenta, comienzas a vivir en modo resistencia. La sombra de Tauro no grita, no explota de inmediato. La sombra de Tauro se acumula, se guarda, se compacta, se vuelve resentimiento silencioso. Es esa sensación de he dado demasiado y nadie lo ve. Es ese cansancio profundo de sostenerlo todo mientras el mundo sigue adelante como si fuera normal que tú siempre estés ahí. Tauro, en su lado oscuro, se convierte en el pilar que nunca descansa, y nadie debería vivir así. Hay un miedo que te acompaña desde muy temprano, el miedo a la carencia, no solo material, emocional, a quedarte sin amor, sin seguridad, sin piso. Por eso construyes lentamente. Por eso te tomas tu tiempo, por eso desconfías de lo inmediato. Pero cuando ese miedo se vuelve inconsciente, comienza a dirigir tus decisiones, te quedas donde ya no hay crecimiento, te aferras a relaciones que se han vuelto rutina. Mantienes trabajos que te drenan porque al menos son seguros. Y cada vez que ignoras esa incomodidad interna, algo dentro de ti se endurece un poco más. Tauro tiene una relación compleja con el control. No un control visible, autoritario o dominante. Es un control silencioso, un control que se disfraza de constancia, de compromiso, de responsabilidad. Pero en el fondo es una forma de protegerte del caos. Si todo permanece igual, si nada cambia demasiado, entonces nada se derrumba. El problema es que la vida no funciona así. La vida se mueve, evoluciona, y cuando Tauro intenta congelar el tiempo, termina luchando contra la naturaleza misma. En el amor, tu sombra aparece cuando confundes lealtad con apego, cuando crees que amar es aguantar, cuando piensas que si ya invertiste tiempo, energía y emociones, entonces no puedes irte, aunque ya no seas feliz. Tauro ama con el cuerpo, con la presencia, con la constancia.
Pero cuando el amor deja de ser recíproco, cuando se vuelve unilateral, tu sombra te susurra que aguantes un poco más, que ya cambiará, que no vale la pena empezar de cero. Y así, el amor se convierte en una carga en lugar de un espacio de expansión. Hay tauros que se vuelven posesivos no porque quieran dominar, sino porque temen perder, temen que les quiten lo que consideran suyo. Personas, espacios, rutinas, incluso versiones pasadas de sí mismos. Ese miedo no nace de la maldad, nace de la inseguridad profunda de no saber si podrán reconstruir algo igual de sólido otra vez. Y aquí hay una verdad incómoda. Nada que valga la pena en tu vida debería depender del miedo a perderlo. En el dinero, la sombra de Tauro se manifiesta como acumulación sin disfrute, como trabajo constante sin pausa, como metas que se alcanzan, pero que no se celebran. Porque siempre hay que seguir, porque nunca es suficiente, porque el descanso se siente peligroso. Tauro tiene una enorme capacidad para construir abundancia, pero cuando se desconecta de su placer, de su Venus, esa abundancia se vuelve hueca, se vuelve una jaula dorada. Mucho esfuerzo, poco gozo, tu modalidad es fija, y eso te da una resistencia admirable. Pero también te vuelve lento para soltar lo que ya cumplió su ciclo. La sombra fija se aferra al pasado, a lo que fue, a lo que funcionó alguna vez. Y cada vez que la vida te pide un cambio, lo vives como una amenaza en lugar de una invitación. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti sabe que necesita moverse, pero tu cuerpo no responde? ¿Cuántas veces has sentido ese peso en el pecho, esa incomodidad, ese hastío silencioso? Tauro puede soportar mucho, demasiado, y ese es el problema. Porque cuando finalmente explotas, no es suave, no es gradual, es abrupto, es definitivo, es cuando ya no queda nada que rescatar. La sombra te lleva a aguantar tanto que, cuando decides irte, ya no miras atrás. Y entonces otros no entienden qué pasó, pero tú sabes que llevabas años despidiéndote en silencio. El arquetipo de Tauro es el constructor, el guardián de lo valioso, pero cuando te olvidas de tu propio valor, te conviertes en el guardián de todos menos de ti. Das estabilidad pero no la recibes, sostienes pero no te sostienen, y eso genera una herida profunda de merecimiento. Una voz interna que pregunta, ¿y yo cuándo? Esa voz es parte de tu sombra, pero también es la llave de tu poder, porque cuando Tauro despierta, no lo hace de forma caótica, lo hace con una decisión inquebrantable. Cuando finalmente sueltas, no te destruyes, te reconstruyes desde una base más auténtica. Pero para llegar ahí, necesitas atravesar la incomodidad de aceptar que algunas cosas ya no te representan, que no todo lo que te costó debe quedarse, que soltar no es fracasar, es liberar espacio para algo más alineado contigo. Hay una prueba kármica constante en tu vida, aprender a diferenciar entre seguridad y estancamiento, entre lealtad y sacrificio excesivo, entre constancia y terquedad. Y cada vez que eliges quedarte solo por miedo, la vida te lo vuelve a presentar de otra forma, hasta que escuches, hasta que te elijas. Busca mirarte con honestidad, porque tu sombra no es tu enemiga, es la señal de dónde estás poniendo tu energía por miedo en lugar de por amor. Hay algo que Tauro necesita escuchar, aunque incomode. No todo lo que resiste merece ser conservado. Has confundido fortaleza con inmovilidad más veces de las que te gustaría admitir. Te enseñaron que rendirse es fracasar, que cambiar es traicionar lo que construiste, que soltar es perder. Pero esa narrativa no nació de tu esencia, nació del miedo. Un miedo antiguo, casi instintivo, que se activa cada vez que la estabilidad se tambalea. Y cuando ese miedo gobierna, tu sombra toma el control. La sombra de Tauro no quiere destruir, quiere preservar, pero preserva incluso lo que ya está muerto. Por eso hay momentos en tu vida donde sientes que todo está bien por fuera, pero algo por dentro se siente seco, rígido, apagado. Es la señal de que has priorizado la seguridad por encima de la verdad interna. Has elegido lo cómodo sobre lo auténtico, y eso, aunque no se note de inmediato, tiene un costo profundo. En lo emocional, Tauro aprende desde temprano a no pedir demasiado, a no incomodar, a no depender,
Te vuelves autosuficiente no por orgullo, sino porque aprendiste que confiar puede salir caro. Entonces desarrollas una forma de amar silenciosa, constante, presente, pero contenida. Das sin exigir, acompañas sin reclamar, y con el tiempo, esa contención se vuelve frustración, porque nadie adivina lo que no expresas. Y tu sombra se alimenta de esa sensación de no ser visto en lo que das. Hay una rabia que no te permite sentir, no porque no exista, sino porque no encaja con la imagen que tienes de ti. Tauro se identifica con la calma, con la estabilidad, con la paz, pero esa paz muchas veces es represión emocional. Guardas lo que molesta, lo minimizas, lo justificas, hasta que un día el cuerpo pasa la factura. Tensión, cansancio crónico, apatía, desconexión del placer. Venus, tu regente, se apaga cuando no te permites sentir lo que duele. En tu lado oscuro, el placer se vuelve culpa. Descansar se siente improductivo. Disfrutar se siente peligroso, como si bajar la guardia fuera a abrir la puerta al desastre. Y así te conviertes en alguien que trabaja duro, que sostiene todo, pero que ya no sabe cómo recibir. Recibir amor, recibir ayuda, recibir disfrute sin pensar que algo malo vendrá después. Esa es una de tus pruebas más profundas, permitirte gozar sin miedo. Tauro tiene una relación kármica con el merecimiento. En el fondo, dudas si realmente mereces todo lo bueno que construyes. Por eso sigues esforzándote incluso cuando ya no es necesario. Por eso te cuesta parar. Por eso te cuesta celebrar. Siempre hay una voz que dice, aún no es suficiente. Esa voz no es ambición sana, es inseguridad camuflada. Y mientras no la enfrentes, seguirás construyendo desde la carencia en lugar de desde la abundancia. Cuando tu sombra domina, puedes volverte terco no por convicción, sino por miedo a equivocarte. Defender una posición solo para no aceptar que algo cambió, permanecer en una identidad que ya no te representa. Tauro tarda en cambiar, pero cuando lo hace para siempre. El problema es que muchas veces esperas demasiado, aguantas hasta el límite, y ese límite no siempre deja espacio para una transición consciente. En relaciones, tu oscuridad aparece cuando te conviertes en el sostén absoluto, el que siempre está, el que no falla, el que aguanta silencios, ausencias, frialdad. Pero el amor no es sacrificio constante, no es aguantar para demostrar lealtad, no es quedarte por costumbre. El verdadero amor también implica movimiento, crecimiento, intercambio. Y cuando eso no existe, tu alma se encoge aunque tu cuerpo siga ahí. Tauro, hay una diferencia entre estabilidad y estancamiento. Y solo tú puedes sentirla. Nadie desde fuera puede decirte cuándo algo dejó de nutrirte, pero tu cuerpo lo sabe, tu cansancio lo sabe, tu falta de entusiasmo lo sabe, tu sombra no aparece para castigarte, aparece para empujarte a escuchar esas señales antes de que sea demasiado tarde. Tu poder oculto nace justo ahí donde más te resistes. En el momento en que aceptas que cambiar no te destruye, te fortalece, que soltar no borra lo que fuiste, lo honra, que dejar atrás algo no invalida el esfuerzo que hiciste, lo integra como experiencia. Cuando Tauro entiende esto, su energía se transforma. Ya no es rigidez, es solidez consciente. Ya no es apego, es compromiso elegido. Ya no es miedo, es presencia. Tu elemento, la tierra, no es solo suelo firme, también es terreno fértil. Pero para que algo nuevo crezca, algo viejo debe descomponerse. Y esa es una verdad que tu sombra intenta evitar, porque duele, porque incomoda, porque implica confiar en que la vida no te va a dejar sin piso. Y sin embargo, cada vez que te atreves a soltar desde la conciencia, descubres que no caes, te expandes. Tauro despierto no corre detrás de la seguridad, la genera desde dentro. Ya no necesita aferrarse a personas, rutinas o estructuras para sentirse estable. Aprende que su verdadero valor no depende de lo que posee ni de lo que sostiene, sino de quién es cuando se permite ser auténtico. Ese es el Tauro que se vuelve magnético, que atrae sin perseguir, que disfruta sin culpa, que construye sin agotarse. La sombra te enseñó a resistir, pero el poder te enseña a fluir sin perderte, a moverte sin desmoronarte, a cambiar sin traicionarte.
Y esa es la alquimia más profunda de tu signo. Convertir el miedo a perder en la capacidad de renovarte. Convertir la rigidez en presencia firme. Convertir el apego en amor consciente. Este no es un camino fácil, porque implica soltar identidades, creencias, vínculos y seguridades que te dieron sentido durante mucho tiempo. Pero también es el camino que te devuelve el placer de estar vivo, de sentir, de elegir, de disfrutar sin estar siempre en guardia. Tauro, tu sombra puede destruirte si la niegas, pero puede despertarte si la miras de frente. La pregunta es simple, aunque incómoda. ¿Qué parte de tu vida sigues sosteniendo por miedo y qué pasaría si por una vez eligieras soltarla? Déjalo en los comentarios, suscríbete y recuerda, no todo lo que se rompe te quita estabilidad. A veces te devuelve la libertad,